Poco sabemos del autor del cantar, pero se cree que pudo haber nacido entre Passau y Viena y que se vio amparado por mecenas como el obispo de Passau y la corte de los Babenberger en Viena, donde florecía una importante literatura. Se deduce, por la dedicatoria que el autor hace al obispo de Passau, Wolfger von Ellenbrechtskirchen, cuyo episcopado se extiende de 1194 a 1204, que el cantar fue escrito entre 1200 y 1210. En el poema se encuentran todas las características que son consustanciales a la poesía heroica alemana. Costumbres y tradiciones, luchas y victorias, gestos y motivos heroicos y tribales. Posee el cantar, además, un trasfondo histórico, si bien considerablemente alterado. En su composición se integran dos sagas de índole muy distinta. Por un lado, la de Sigfrido y su muerte. Por otro, la caída de los burgundios a manos de Atila. La lengua utilizada es el medio alto alemán, que generalmente se utilizó desde 1050 hasta 1350, muy alejado ya del anti-18-19 uro alto alemán en el que se habían consolidado los grandes cambios consonánticos que diferencian la lengua alemana del resto de las germánicas y de los dialectos del centro y norte de Alemania. Ya pretendía aquella lengua encontrar una modalidad que fuese válida para todo el territorio de habla alemana. Es decir, un modelo que superase los dialectos, por lo menos en lo que respecta a la literatura. Precisamente son los diferentes rasgos lingüísticos de los diferentes copistas lo que permite fijar con bastante precisión los lugares de origen de los distintos manuscritos del cantar. El poema mantiene la estructura estrófica, que recuerda su carácter melódico recitativo, en el que cada verso de arte mayor está dividido en dos hemistiquios, el primero de 4 acentos y el segundo de 3. Es muy difícil encontrar una base para la trama del cantar en las crónicas latinas de los siglos V y VI, y los nombres de los personajes que aparecen en él son difícilmente identificables. Los burgundios, pertenecientes a una tribu germánica oriental, aparecen asentados al oeste del Rin vinculándolos a Worms, pero no existe ninguna evidencia histórica o arqueológica sólida que lo justifique. Sabemos que a medida que avanzaban hacia el oeste entraron en conflicto con el Imperio Romano. En el Epitomaxronicon, compuesto por Próspero de Aquitania entre el año 435 y 455, se nos dice que en el año 436 se libró una memorable batalla contra los burgundios que llevó a la destrucción de casi toda la tribu y de su rey a manos del general romano Aecio. Ninguna de las crónicas de este período vincula la aniquilación de los burgundios con Atila. Además, la geografía de los acontecimientos en el poema es diametralmente opuesta a la de la invasión de los hunos. El poeta toma prestados nombres históricos, pero les asigna una función completamente diferente de la sugerida por el registro histórico. Teodorico el Grande, que figura en el poema como Dietrich von Bern, es decir, Teodorico de Verona, gobernó el imperio ostrogodo en Italia desde 493 hasta 526, unos 40 años después de la muerte de Atila. El papel de Teodorico como exiliado en la corte de Atila figura en la canción de Hildebrando, poema épico en antiguo alto alemán que data de principios del siglo IX. En el siglo XIII, Teodorico se convierte en el héroe de un ciclo de epopeyas heroicas, las Dietrichsepen. Existen muchos textos escandinavos, afines al cantar, en los que se ha creído encontrar una explicación a las anomalías y posterior evolución del poema. Estos textos provienen principalmente de fuentes continentales. Fueron los juglares viajeros y las relaciones comerciales con los países escandinavos los factores que hicieron que estos motivos legendarios fuesen conocidos por los habitantes de la península escandinava. Por otra parte, es muy probable que los poetas escandinavos que en el siglo XIII crearon la Edda se basaran en la tradición oral e incluyeran en las obras algunas características de la tradición nórdica, también 20 transmitidas oralmente. Dado que estos textos fueron transcritos solo en el siglo XIII, no sabemos cuándo fueron concebidos. Citaremos los principales. La Edda poética, compuesta por canciones de dioses y de héroes que datan de finales del siglo XIII, pero que son copia de un manuscrito más antiguo, compuesto entre 1210 y 1240 en Islandia. La Edda en prosa de Snorri Sturluson, 1230, en la que el autor lleva a cabo una síntesis de la mitología germánica. La Volsunga saga o saga de los Volsungos, de la segunda mitad del siglo XIII, y la Tigrek saga, saga de Teodorico, escrita alrededor de 1225-1230 para el rey Haakon IV de Noruega, que incorpora material del primitivo cantar de los Nibelungos. En el mundo nórdico, Sigfrido es Sigurd, Gunther es Gunnar, Agen es Oegni y Grimhilda es Gudrun. A Gunnar y a Oegni se los denomina Niflungar, equivalente a Nibelungen y a Nibelungos.
ZZZ. Pero lo verdaderamente importante, a partir de estas breves líneas introductorias, es sumergirse en la lectura de uno de los 10 o 12 textos más deslumbrantes de la literatura universal. El amor, la amistad, la traición, la venganza, son palabras ligadas de forma indisoluble a nuestra especie, y en el cantar de los Nibelungos brillan con luz propia, sumergiéndonos en un mundo que responde a las expectativas de lo humano con una intensidad, una profundidad extraordinarias. Prepárense a gozar con la magia inigualable de una epopeya que, partiendo del ámbito germánico, pertenece ya por derecho propio a toda la humanidad. La lectura del Nibelungenlied es una experiencia única, irrepetible. Están ustedes a punto de disfrutar de ella, enriqueciéndola con visualizaciones tan poderosas y bellas como las que acompañan a nuestra traducción. Han sido extraídas de la obra plástica de pintores e ilustradores alemanes del siglo XIX de la talla de Julius Schnorr von Karlsfeld, 1794-1872, Eduard Bendemann, 1811-1889, Julius Wagner, 1806-1882, y Alfred Rethel, 1816-1859. Decía Hesíodo. Sin ser invitados, los nobles acuden a los banquetes de los nobles. Dígnense acompañarnos en el maravilloso banquete de palabras que conocemos como Cantar de los Nibelungos. Luis Alberto de Cuenca y José Fernández Bueno, Madrid, 21 de enero de 2018. Muchas maravillas nos cuentan las leyendas de antaño, nos hablan de héroes virtuosos, de grandes hazañas, de alegrías y fiestas, de lamentaciones y llantos, y de combates entre valerosos guerreros. Oiréis ahora estas gestas. Creció en Burgundia una joven muy noble, tan grande era su belleza que no existía en el mundo ninguna otra mujer que pudiera compararse con ella. Se llamaba Crimilda, era una hermosa doncella, por su causa muchos guerreros habrían de perder la vida. Era natural que en todos se despertara el amor por la encantadora doncella. Bravos guerreros trataban de ganar su favor, no había nadie que le deseara algún mal. Su noble figura hacía gala de una inigualable belleza y sus virtudes hacían juego con su hermosura. La custodiaban 3 nobles y poderosos reyes, Gunther y Gernot, renombrados caballeros, y el joven Giselher, un glorioso guerrero. La doncella era su hermana, y los nobles se encargaban de su protección. Los 3 eran magnánimos, de linaje noble, probados guerreros de fuerza y valor desmedidos. Su patria era Burgundia, aunque más tarde llevarían a cabo grandes hazañas en el país de Atila. En Worms, en el país del Rin, vivían con sus huestes. Muchos orgullosos caballeros de aquellas tierras les servían hasta el final de sus días con encomiable honor, pero encontrarían una desdichada muerte, a causa del rencor de 2 nobles princesas. Su madre, la reina Ute, era una gran señora. Su padre, el rey Dankart, era un hombre muy valeroso, que ya en sus años mozos había forjado su fama, y que al morir les dejó toda su herencia. Los 3 reyes eran, como ya se ha dicho, muy valientes. También estaban a su servicio los mejores guerreros conocidos, duros y bravos, que jamás se arrendan ante el combate más fiero. Eran Hagen de Tronje y su hermano el bravo Dankwart, el señor Ortwin de Metz, las magraves Gerre y Egwart, y también Volker de Alcelle, a quienes sobraba el coraje. Rumolt, el maestro de cocina, era un excelente guerrero. Sindolt y Hunolt, que debían ocuparse de la corte y de su fama, eran vasallos de los 3 reyes junto con los otros muchos caballeros que no puedo enumerar. Dankwart era mariscal, mientras que su pariente el señor Ortwin de Metz era senescal. El rey Sindolt, el bizarro guerrero, era escociador, y Hunolt chambelán, dignos todos ellos de desempeñar los más dignos empleos. Sería interminable dar cuenta del esplendor de la corte, de sus vastos dominios, de su elevada grandeza y de su caballerosidad, cultivada con viva alegría a lo largo de toda su vida por aquellos nobles señores. Este fue el sueño de Crimilda. Soñó, vio como un halcón hermoso, salvaje y fuerte, que ella había amaestrado, era despedazado por 2 águilas. Nada había en la tierra que pudiese causarle mayor dolor. Contó este sueño a su madre, la reina Ute, quien no pudo encontrar mejor explicación que la siguiente. El halcón que amaestrabas era tu noble esposo. Sí, el Señor no lo protege,
Lo habrás de perder muy pronto. ¿Qué me dices de un esposo, mi queridísima madre? Quiero permanecer por siempre libre del amor de un guerrero. Deseo permanecer doncella como hoy hasta el día de mi muerte. Así no tendré que sufrir por el amor de ningún hombre. No lo asegures tan pronto, le respondió su madre. Si alguna vez sientes en este mundo la dicha de tu corazón, será por el amor de un hombre. Serás una buena esposa si el Señor algún día te concede por marido a un digno y buen caballero. No sigáis hablando así, mi muy querida madre, le contestó Crimilda. Muchas veces se ha visto cómo muchas mujeres han tenido al final que pagar la dicha con sufrimiento. Quiero evitar las dos cosas, para que nunca se cebe en mí la desgracia. Renunciaba Crimilda por entero al amor en su pensamiento. Así vivió muchos días felices la muy virtuosa doncella sin conocer a nadie que despertara su afecto, pero tiempo después se convertiría en la orgullosa esposa de un valiente guerrero. Era aquel el mismo halcón que vivía en sus sueños y cuyo significado le había explicado su madre. Grande sería la venganza que ella se cobraría en sus parientes más próximos, aquellos que lo matarían. Por la muerte de un solo hombre habrían de morir los hijos de muchas madres.